Y mi comentario y pregunta va relacionado con las ciencias sociales. Yo soy egresado de Relaciones Internacionales de la UNAM. Y bueno, a raíz de que el conocimiento y la innovación se han convertido en los motores de la economía global, las ciencias sociales han quedado relegadas de los apoyos económicos, y en el caso personal, el apoyo económico para seguirme formando. Me parece que esto es un error grave porque las ciencias sociales, más allá de poder coadyuvar a solucionar problemas como la violencia, verlos con una perspectiva mucho más integral y no solamente de seguridad, sino algo más complejo, también pueden ser útiles para otras cuestiones. Y quiero hacer referencia a algo que usted mencionó. Mencionó el apoyo a las energías renovables. Yo he trabajado en energía por algunos años y creo que un gran problema del modelo de desarrollo que tiene este gobierno y que sigue planteando el PAN y el PRI es que el desarrollo económico no tiene un componente social. Sobre todo en energías renovables creo que es muy importante la labor que un sociólogo, un antropólogo, incluso un internacionalista pueden desempeñar para crear proyectos que respondan a necesidades locales, no solamente a la idea nacional. Y mi pregunta es si considera usted que esto se podría impulsar, este tipo de visiones más integrales se podrían impulsar desde una Secretaría de Ciencia y Tecnología, en el sentido de que se creen programas con incentivos concretos para que el científico social se siga desarrollando y sea útil para la sociedad, en el sentido de que no puede generar patentes, no puede generar este tipo de innovación. Bueno, no solamente la Secretaría podría hacerlo, sino estaría obligada a hacerlo, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales son tan importantes como las ciencias llamadas duras. Yo creo que hay que impulsarlas. Yo creo que el problema que ha habido en México es que el recurso para impulsar proyectos de investigación de cualquier naturaleza es tan pequeño que pues no alcanza para poder apoyar proyectos de diversa naturaleza, ¿no? Entonces efectivamente yo creo que ha habido un error. Yo creo que han privilegiado, digamos, aquellos tipos de proyectos que parecen ser más utilitarios a la vista, ¿no? Y han dejado de apoyar proyectos de tipo social, los proyectos de ciencias sociales, humanidades, etcétera. No, la Secretaría, yo soy, o sea, un ferviente simpatizante de la ciencia social. Yo creo que tienen todos los elementos para poder ayudar a muchos problemas de la nación, aunque no hagan patente, no importa, ¿no? O sea, su función es fundamental para poder entender varios fenómenos y ayudar a resolverlos, de hecho, ¿no? Entonces, yo esperaría que con un incremento digamos, económico que pueda tener la actividad científica, pues se puedan apoyar una cantidad mucho más amplia de proyectos, y desde luego los proyectos de ciencias sociales serían fundamentales, y yo desde luego que buscaría cómo apoyarlos de una manera bien decidida y muy importante. Yo creo que hay que incorporar, yo cuando hablo de las ciencias, lo dije en un principio, yo pienso en las ciencias en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Todo es ciencia, ¿no? Entonces hay que generar este impulso hacia las ciencias sociales, y sí, efectivamente, yo creo que tienes razón. Yo siento que han sido relegadas, ¿no? Pero bueno, pues no ha habido muchos recursos para ello. De hecho, vale la pena mencionar simplemente también anecdóticamente, por ahí de hace 15 años, 16 años, la inversión para proyectos de investigación era como de 1,200 millones de pesos. Hoy día es de 600 millones de pesos. El CONACYT ha reducido en 50% los apoyos a los proyectos de investigación. Y además, como se han atrasado en dar los recursos, ¿no? O sea, las convocatorias que debían de salir en enero-marzo, en febrero-marzo, como salían antes, salen hasta por ahí de octubre. Entonces sale la convocatoria del año 2009, bueno, sale en octubre. De aquí a que organizan los comités, evalúan, etcétera, salen las listas de los ganadores por ahí de marzo del siguiente año, y de ahí a que entreguen los recursos pasan otros 3 o 4 meses. Entonces pues, se ahorran todo el año, no entregan los recursos, la convocatoria. Yo creo que estos gobiernos panistas se han ahorrado 2 años de otorgar recursos, ¿no? Con todos estos atrasos, ¿no? Eso es criminal en el fondo, ¿no? O sea, están afectando
en realidad el desarrollo de este país, ¿no? Están impidiendo que nosotros tengamos una ciencia fuerte, etcétera. Yo creo que México no tenemos la estructura para poder hacer proyectos de frontera científica. No hay las condiciones para hacerlo. Pero nosotros necesitamos hacer eso, necesitamos estar en la frontera de la ciencia. Y tiene que ser una ciencia mexicana. Ahora, la inteligencia existe, la capacidad existe. Lo que no existe es la voluntad política de impulsar esa actividad, ¿no? Tengo una pregunta desde Twitter de @nice_art. Dice que ¿qué piensa usted de la inversión privada en la ciencia y cómo se va a impulsar desde este nuevo proyecto? Sí, bueno, yo creo que en todos los países desarrollados pues hay inversión privada en ciencia. Las grandes empresas tienen científicos básicos trabajando en las empresas. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, esta empresa que hace zapatos, tenis y camisas, Nike, invierte $3,000 millones anuales en investigación básica, nuevos materiales, formas de los zapatos, todo lo que se requiere, trajes de baño. Ellos crearon ese traje de baño que estaba basado en la piel del tiburón, que hace que el traje de baño tenga menor resistencia a la fricción con el agua, que se prohibió en las Olimpiadas pasadas porque pues, le daba 2 o 3 milisegundos más al nadador. Pero doy ese ejemplo porque ellos invierten en investigación básica. Entonces, muchas empresas grandotas hacen investigación básica. De hecho, en los Estados Unidos, de los 45,000, 50,000 investigadores que doctoran al año, el 90% de ellos se insertan en el sector privado, ¿no? Van a las grandes empresas y hacen... Porque hay muchos jóvenes que no están interesados en la cosa académica, quieren trabajar en empresas que hacen cosas, ¿verdad? Y trabajan ahí, desarrollan cosas nuevas, hacen ingeniería continua, en fin, etcétera. Trabajo interesante para ellos. Entonces, yo creo que en México necesitamos tener un programa de impulso basado no en incentivos fiscales, sino más bien en generar capital de riesgo para las empresas. El capital de riesgo es muy importante. Yo tengo una empresa que hace, piensen lo que sea, y tiene un producto que a lo mejor puede ser exitoso en el mercado. Entonces yo le meto dinero a la empresa, que es capital de riesgo. Puede que se vuelva bueno, puede que no, ¿no? Se puede perder o se puede ganar. Muchas empresas le meten capital de riesgo y bueno, llegan a tener mucho éxito, entonces la inversión fue muy benéfica, hay algunos que pierden. Entonces yo creo que el gobierno, nosotros, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, debería de usar parte de sus recursos para impulsar a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para que se conviertan en empresas tecnológicamente viables. Usar el conocimiento de los científicos de las diferentes universidades o centros públicos de investigación para que ayuden a determinar qué es lo que requiere la empresa para modernizarse, y el gobierno tiene que invertir en esa empresa de alguna manera y hacerla exitosa. Y generar un programa en el cual diga, a ver, tú contrata a doctores en tu empresa y yo, secretaría, le pago durante 2 años el sueldo de ese investigador. Y ya después lo incorporas a tu empresa. Así estaba el programa de repatriación de jóvenes a México, ¿no? De científicos jóvenes. Había un programa que tenía el CONACYT, se llama Programa de Repatriación. O sea, había mexicanos afuera, entonces, a ver, vente a México, yo CONACYT le pago el primer año el sueldo, pero después tú lo incorporas en la universidad o en el centro donde estás. Ese programa se tuvo que eliminar porque las universidades, como no tienen plazas, pues no podían prometer, aunque le pagaran el primer año el sueldo al joven pues como no había plazas, pues todos no aceptaban esa repatriación. No, pero eso lo podíamos hacer con empresas, ¿no? Entonces, a ver, aquí tienes un joven que se acaba de doctorar, le cae muy bien a tu empresa, pues, haces, no sé, nuevos materiales, etcétera, nanotecnología, ahí te insertas. Yo en los primeros 2 años le pago el sueldo a este muchacho o a estos muchachos y entonces generas fuentes de trabajo para jóvenes investigadores, no en la academia.
en el sector productivo, ¿no? Y entonces puedes empezar a mover a las empresas mexicanas, que va a ser un trabajo muy difícil, porque pues muchos empresarios pues, como que no parecen gustarles demasiado, o sea, son muchas empresas, son como empresas familiares, ¿no? Pues muy pequeñas, que no tienen esta visión de convertirse en una empresa exitosa, tecnológicamente viable, moderna, que genere productos con valor agregado, que puedan ser competitivos a nivel internacional, porque ha de ser difícil para un empresario pues llegar a todos esos niveles. Pero yo creo que si nosotros ayudamos como gobierno, entonces unes este triunvirato, ¿no? Las universidades hacen lo que tienen que hacer, el gobierno hace lo que tiene que hacer y los empresarios hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Yo aquí le había propuesto al gobierno del DF, porque la universidad había hecho un autobús híbrido, y entonces le había propuesto que por qué no, la UNAM tiene este modelo, que por qué no buscamos una empresa mexicana que haga el autobús híbrido, y luego el gobierno le puede comprar a la empresa todos los autobuses para que sean los metrobuses híbridos, pero hechos en México, ¿no? Pues no se hizo, pues ahora se los compran a la Volvo, ¿no? Que ya tiene su autobús híbrido, pero digamos ese podría ser un gran proyecto, ¿no? Una empresa mexicana que podría generar empleo a los mexicanos, ¿no? Puede crecer la empresa, sería una empresa automotriz que produce autobuses híbridos, que podrían ser pues, exitosos. Todo el mundo habla de los autobuses, hasta coches híbridos podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, pero el gobierno tiene que invertir, ¿no? Tiene que invertir. Ahora, a la izquierda no le gusta mucho esta idea de invertir dinero público en empresas, pero la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿quién le va a dar empleo a los mexicanos? Pues las empresas. O sea, no hay otra. O sea, no podemos hacer que todos los mexicanos trabajen en el gobierno, todos los mexicanos trabajen en el sector turístico, ¿no? O sea, en servicios. Pues necesitamos meter a los mexicanos en empleos en el sector productivo, ¿no? Entonces, pues hay que invertir, entonces el Estado tiene que invertir en ese esfuerzo, ¿no? Pero ¿cómo sería la retribución en ese aspecto? Hola, yo soy Julia Inés Calzada, soy J.I. Calzada en Twitter. ¿Cómo sería la retribución en ese aspecto? Porque, por ejemplo, conozco el caso de varios hoteles famosos en México, en donde prácticamente el terreno y el hotel lo pagó el Estado. Y entonces son estos grandes consorcios que se enriquecen simplemente bajo el pretexto de vamos a generar empleos. Y son empleos mediocres, claro, mal pagados, y finalmente se sigue con la explotación de nuestras playas, claro, en manos de muy pocas personas. Lo que creo que sería muy importante decir es, ok, ¿cómo se va a invertir en las empresas? Pero, ¿en qué proporción? Y vigilando cuál va a ser la retribución, porque no puede ser no solamente dar y enriquecer unos cuantos, porque es finalmente lo que acaba sucediendo. Si, por ejemplo, lo del autobús híbrido, que es muy buena idea, hubiera funcionado, nosotros te pagamos para que lo generes, pagamos a los doctores, a los científicos, para que generes ese producto que finalmente se puede vender hasta en el extranjero, y luego una retribución al Estado. Se quedan las cosas ahí. No, pero la idea no es que apoyemos a los hoteles Marriott, no, eso se tiene que eliminar de alguna manera. No, yo estoy pensando en las pequeñas y medianas empresas mexicanas, ¿no? Que sean empresas de mexicanos, ¿no? Que sean, o sea, no vamos a apoyar, digamos, a estos grandes consorcios turísticos, eso tienes toda la razón. De hecho, muchas veces en Puebla, por ejemplo, hubo en un tiempo una política de que si venían empresas extranjeras les prestaban el terreno sin que pagaran renta, no les cobraban impuestos en los primeros 5 años que estuvieron ahí. Cuando se acercaron los 5 años, cerraban la empresa y se iban del país, ¿no? Y entonces no nos dejaban absolutamente nada. No, ese tipo de programa no es el que haríamos. Yo creo que el Estado tiene que invertir, digamos, en promover el desarrollo de las empresas mexicanas. Hay que vigilar el proceso, se tendría que hacer
un convenio con ellos. O sea, yo te voy a apoyar, pero también tienes responsabilidades.